Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Seis y 39 de la mañana y nos acompaña a esta hora Carlos Rognoni. Él es director del Instituto de Mercadeo Agropecuario y con el señor Rognoni vamos a estar conversando un poco. Ya son 16 días hoy de huelgas a nivel nacional. Licenciado, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? En este caso, empezando por el tema obviamente de los alimentos. Sí, muchas gracias y buenos días. Definitivamente que estamos viviendo una situación muy difícil en todos los sectores que conforman la familia agropecuaria. Ayer estuvimos siguiendo redes sociales, vimos cómo se da la iniciativa humanitaria indígena que permite en el oriente chiricano que se destranque la carga que tenía ya 2 semanas, como bien señala Giselle, de estar embotellada en estos puntos. Teníamos carga muy sensible para la población, quizás arrancando por el combustible, que ya estaba desabastecida la provincia de Chiriquí. Hay insumos médicos, alimentos, y sobre todo lo que necesita el sector productivo para seguir produciendo. Ahora mismo uno de los aspectos que nos preocupa a nosotros en el sector agropecuario es que estamos en plena cosecha de arroz. El arroz es el grano que más se consume en nuestro país. Se hace un gran esfuerzo, un esfuerzo millonario por producir arroz y ahora precisamente cuando se está cortando el arroz, que en este caso ha estado saliendo mayormente de Panamá Este, de Darién y también de la provincia de Los Santos y de Herrera. Ese arroz debe ser transportado a los molinos para que sea procesado y posteriormente almacenado y pilado. No está pudiendo llegar, sobre todo por los cierres que se han dado. Yo creo también ayer vimos un acto cívico como los productores en Tierras Altas, en Chiriquí, en la noche, llegaron a un acuerdo con los manifestantes para que se les permita a nuestros productores llegar a sus fincas con los insumos necesarios para seguir produciendo. Se está poniendo en riesgo cientos de millones de dólares que tienen invertidos, sobre todo pequeños productores en el área de Cerro Punta, de Bambito, en Tierras Altas, en Chiriquí, lo cual todo se está poniendo en riesgo por el cierre de las vías. Yo también quiero hacer un llamado respetuoso a los que mantienen los cierres para que ahora mismo hay que darle oportunidad a la Corte Suprema de Justicia. Ya ha anunciado que está actuando con celeridad para decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad del contrato. Hemos visto cómo los 3 órganos del Estado han escuchado el clamor de la población en torno a la minería, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y ahora le toca al órgano judicial. Siento que este clamor ciudadano, el cual se ha manifestado en su inmensa mayoría cívicamente y sin perjudicar a terceros, ha tenido eco repito, en los 3 órganos del Estado que han atendido ese clamor. Ahora es importante seguir manteniendo de parte de los grupos indígenas la iniciativa humanitaria indígena que se aplicó el día de ayer y permitió que llegaran insumos esenciales a la provincia de Chiriquí y también, sobre todo, permitirle a cientos de miles de personas que estaban retenidos ya hace 15 días en esos tranques llegar a sus casas y poder ver a sus seres queridos y retomar en cierta medida la normalidad de sus actividades económicas y de sus trabajos.
Licenciado, hemos visto también que han utilizado la vía aérea con apoyo del Senam para trasladar esos alimentos. ¿Qué tan factible ha sido este movimiento de alimentos desde el área de entonces de Chiriquí hasta la provincia de Panamá? Bueno, en primer lugar debo decirte, y gracias por la pregunta, que ha sido una iniciativa privada. Quien transporta el alimento es una empresa aérea privada y también los que lo han contratado han sido los productores de tierras altas. Esta iniciativa, si bien es cierto, es un paliativo, es muy limitada, primero por el tamaño o la cantidad de carga, mejor dicho, que se puede mover vía aérea, y por el otro lado, no hay gran cantidad de aviones que ofrezcan el servicio, y por el otro lado, es importante también señalar que es muy costoso mover una lechuga, tomate por aire es muy caro y eso a su vez repercute, perdón, en el precio de esos alimentos de la canasta básica. Aquí estamos hablando, es importante señalar todos los alimentos que estamos hablando, el arroz, por supuesto, las legumbres, los vegetales, la leche. Es increíble la cantidad de leche que se ha perdido en la provincia de Chiriquí. Ayer, gracias a Dios, llegó combustible en horas de la madrugada y eso permite la recolección de la leche, pero ya una de las empresas más grandes, Industrias Lácteas, Estrella Azul, estaba anunciando que iba a dejar de recibirle la leche a sus productores. Ya hace algunos días dejaron de recibir la leche grado C y ahora iban a verse perjudicados los productores grado A. Importante resaltar que son pequeños y medianos productores. Aquí no estamos hablando de grandes empresarios ni de grandes productores, sino productores de leche que con mucho esfuerzo embarcan todos los días esa leche que tanto necesitamos nosotros en la ciudad, independientemente de la posición económica. Todos somos contribuyentes, consumidores, y la verdad es que ya los tranques, a mi juicio y con mucho respeto, no tienen razón de ser, toda vez que los tres órganos del Estado han estado en acción atendiendo el tema de la mina. Creo que en eso quienes han manifestado, sobre todo cívicamente, pacíficamente, deben estar conformes con que se ha escuchado su voz o el grito que se dio hace algunos días. Ahora es importante que no nos sigamos lastimando, sobre todo a nuestros pequeños productores que le estamos haciendo tanto daño con estos cierres, y sobre todo estamos necesitando todos esos alimentos que no son lujosos, son alimentos de la canasta básica que necesitamos en nuestros hogares en las capitales de provincia. Ayer vimos también con preocupación como una finca de pollos, una pequeña finca avícola, estaba mostrando cómo se habían muerto los pollos. Los pollos también necesitan comer todo el tiempo, si no, ayer me explicaba un amigo que es avicultor, se mueren enseguida y se da una especie de canibalismo entre los pollos, lo cual acaba con ese esfuerzo también. El pollo es la proteína más económica que tiene el pueblo panameño. Volvemos a un alimento de la canasta básica, al igual que es la leche, la carne de cerdo también se puede ver afectada cuando no le llevamos alimento a las fincas porcinas. Así que realmente la preocupación es enorme. A lo largo y ancho del sector agropecuario estamos viendo pérdidas incalculables y sobre todo, si no sembramos, vamos a tener un problema no solo hoy con la cosecha que no llega a la ciudad y a los mercados, sino más adelante, si no se les permite mantener sus cultivos a nuestros productores, vamos a tener una escasez que puede poner en riesgo la alimentación, la seguridad alimentaria del pueblo panameño. Licenciado, usted mencionaba el tema del corredor humanitario, por ejemplo, en el sector de Horconcitos. ¿Este se va a mantener? Ya que veo que hay dirigentes que están de acuerdo y otros que no. ¿Qué información Bueno, maneja usted? al final se da esta iniciativa humanitaria indígena que permite
sobre todo en Horconcitos y en el oriente chiricano, que llegara esos camiones que tenían 2 semanas de estar varados en la carretera por el cierre. Nosotros esperamos que esta iniciativa humanitaria indígena se siga practicando para permitir que lleguen los insumos necesarios y también ojalá para que llegue la comida de nuestras áreas productivas a las ciudades donde tanto la necesitamos, estos alimentos de la canasta básica familiar. Usted hablaba de la cosecha de arroz también, estamos en temporada de cosecha de arroz. ¿Cuál sería esa repercusión para el pueblo panameño en el caso de que no se pueda cosechar y no pueda transportarse o trasladarse adecuadamente el arroz que se cosecha? Si el arroz no se transporta a tiempo, el arroz sube de temperatura en los camiones y se daña. Nosotros la semana pasada estuvimos coordinando con un grupo de productores de Panamá Este y Darién, y el IMA pudo asumir más o menos 15,000 quintales de arroz que estaban a punto de perderse. Nosotros como instituto podemos utilizarlo porque al final lo donamos y se aprovecha, pero comercialmente el arroz se mancha un poco cuando se le sube la temperatura y pierde su valor comercial. Por eso es tan importante poder transportarlo a tiempo. La mayoría de los molinos los tenemos en la provincia de Coclé, en Veragua, es un área industrial por excelencia, y también en la provincia de Chiriquí. Es decir, mucho arroz se cosecha en Darién y en Panamá Este y se lleva hasta Chiriquí. Si tenemos los tranques no puede llegar y se pierde. Para que tengamos una idea, cada mula o cada furgón de arroz que vemos en la carretera tiene un costo aproximado de 25,000 balboas. Es una inversión importante y sobre todo es el alimento de la canasta básica familiar que más consumimos en Panamá. En Panamá somos deficitarios en arroz. ¿Qué significa esto? Que no producimos la cantidad de arroz en Panamá que nos comemos. Si a esto le sumamos el fenómeno del Niño que nos ha pegado ya, y ahora los cierres, la preocupación que tenemos como institución del sector agropecuario y el IMA, que es una de las que más compra y vende arroz a nivel nacional, es que tengamos una cosecha aún mayor. Esto lo estamos revisando, pero es importante. El cierre está impidiendo que lleguen productos de la canasta básica familiar a nuestros hogares, a todos los hogares panameños. Si el alimento se pone más caro, lo lógico es que el que tenga más recursos lo pueda comprar y el que tiene menos recursos no pueda comprarlo. Y eso es algo que debe llevarnos a la reflexión. Igual pasa con los productores. No todos los productores tienen el recurso o los clientes para fletar un avión del Enrique Malek a la ciudad de Panamá. El productor pequeño estamos viendo cómo tiene que botar muchas veces en la cuneta de la carretera la producción, esos pimentones, vimos también, por ejemplo, brócoli que se perdió, zanahoria. Tenemos que reflexionar. Siento que la voz ha sido escuchada, repito, por los 3 órganos del Estado, y ahora es importante que dejemos que lleguen los insumos a nuestras fincas y que el producto del hombre y la mujer trabajadora del sector agropecuario llegue a la ciudad de Panamá también y al resto de las provincias. Licenciado, debo preguntar, ya que usted mencionaba hace un momento el tema de las donaciones. Viene diciembre, ustedes se preparaban para la Navidad Solidaria. ¿Cómo está siendo eso preparado, o con la situación que está viviendo el país, continuará o no continuará todo el plan que se tenía establecido para el mes de diciembre? Bueno, definitivamente que esta situación complica todos los planes que se tenían previstos. Ayer casualmente estuvimos conversando largo con el ministro Augusto Valderrama. Estamos haciendo una evaluación en este momento. Definitivamente que de continuar la situación como está se hace muy difícil. Recordemos que la Navidad Solidaria es un programa que va desde Boca del Toro a Darién, y para eso necesitamos tener las vías de acceso disponibles.
Así que se están evaluando algunos escenarios. Lo que te puedo adelantar es que hemos hablado también con la industria que está analizando la situación y nosotros lo que queremos es ver las alternativas que tengamos, sobre todo para garantizar finalmente que ese cárnico navideño nacional, producto de la canasta básica, nuevamente producto de la industria panameña, llegue a los que más lo necesitan. Ministro, en cuanto al tema, usted ha mencionado a lo largo de la entrevista que los tres órganos del Estado han reaccionado, han dado respuestas a las solicitudes del pueblo panameño. Hasta el momento, ¿hay alguna moratoria con el tema de lo que se aprobó en el contrato de Minera Panamá? Bueno, yo vi una publicación, creo que el Centro de Incidencias Ambientales, que explicaba los efectos de la moratoria en la minería metálica panameña. Y en conclusión, lo que establece es que al final queda pendiente efectivamente el contrato de Minera Panamá. Sin embargo, hay 8 o 10 demandas de inconstitucionalidad que debe ahora resolver el órgano judicial. Vimos cómo el órgano ejecutivo presenta ante la Asamblea de Diputados la ley. Posteriormente la Asamblea aprueba la ley de moratoria y también la consulta a través del referéndum, y finalmente ahora le toca a la Corte Suprema de Justicia decidir en derecho sobre si es o no inconstitucional el contrato, hablando del último contrato, por supuesto. Para esto la Corte tiene una serie de términos, es decir, de tiempos que hay que esperar. De lo contrario, si no esperamos los tiempos que establece el órgano judicial, se puede invalidar o hacer nulo la actuación de la Corte, y al final lo que todo el pueblo quiere, todos los, independientemente si están o no a favor de esa concesión, es que la Corte actúe en derecho, que evalúe las distintas posiciones y que asuma, y tome una decisión a través de sus magistrados que es definitiva, siendo la Corte Suprema de Justicia la última instancia del órgano judicial. Entonces vimos cómo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial han estado actuando, a veces no en la forma ni en la velocidad que algunos quisieran. Sin embargo, hay que respetar los tiempos que establece la ley. Excelente, muchísimas gracias a Carlos Rognoni, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, hablándonos un poco del día de hoy sobre la situación actual en nuestro país de los alimentos y lo que están viviendo los productores a nivel nacional. Muchísimas gracias, licenciado, que tenga excelente día. Gracias, igualmente.